Muchachos, en este video haremos solución de un problema que involucra tres cuerpos. Dos de ellos están en contacto, mientras que el tercero se encuentra unido a uno de ellos mediante una cuerda ideal. Particularmente pondremos atención al comportamiento de la fuerza de interacción de los dos cuerpos que están en contacto. Las herramientas necesarias para resolver este problema las pueden encontrar en los videos que se encuentran a mano derecha, dentro de los que pueden encontrar la representación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton, la construcción de diagramas de cuerpo libre y también necesitamos recordar el comportamiento de la fuerza de roce. Y el problema nos dice, las masas A y B de la figura son de respectivamente 10 y 5 kilogramos. El coeficiente de fricción entre A y la mesa es de 0,2. Encontrar la masa mínima de C que evitará el movimiento de A. Calcular la aceleración del sistema si A se separa de este. En primer lugar vamos a ver los datos. Vamos a tener que las masas del cuerpo A, que le vamos a llamar M sub A, es de 10 kilogramos. La masa del cuerpo B es de 5 kilogramos. Y acá nos dicen también que A está en contacto con una superficie en donde hay un coeficiente de roce que le vamos a llamar mu de 0,2. Aquí se nos plantean dos situaciones. La primera situación nos dicen que A se mantiene en reposo, o sea que la velocidad del sistema es nula para la primera situación, mientras que en la segunda situación el sistema va a acelerar. De eso va a depender qué ley de Newton vamos a usar. Entonces aquí para el segundo caso vamos a tener una aceleración constante. Para entender un poco la situación, vemos que el cuerpo A está en contacto con el cuerpo B unidos por una cuerda ideal. Sobre el cuerpo A tenemos al cuerpo C, que va a ejercer una fuerza de contacto hacia abajo en este caso. De alguna manera A va a sentir el peso de C, y eso va a hacer que la fuerza normal que siente A debido a la superficie aumente, haciendo que a su vez aumente la fuerza de roce. Si nosotros representamos esto en términos de los diagramas de cuerpo libre, vamos a tener lo siguiente. El cuerpo A siente la fuerza normal, que va a ser hacia arriba, esa le ejerce la superficie, así que le vamos a llamar normal A, S, y eso es porque A siente la fuerza debido a la superficie. También A siente su propio peso, que le vamos a llamar peso A, y A, como dijimos recién, va a sentir una fuerza de contacto debido a C. A esta le vamos a llamar R, que siente A debido a C. También está la cuerda, que es una fuerza que ejerce hacia la derecha, porque va a intentar empujar a A hacia ese lado, mientras que como el cuerpo está sobre una superficie rugosa, entonces va a sentir una fuerza de roce a mano izquierda. Ese sería el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. También podemos aprovechar, dado que hablamos de la fuerza que siente A debido a C, esta va hacia abajo, entonces por la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, entonces nosotros sabemos que la fuerza que siente C debido al cuerpo A tiene que ser hacia arriba. Entonces le vamos a llamar RC, A. También la fuerza peso sobre el cuerpo C es hacia abajo, así que este va a ser peso sub C. Y por último, para el cuerpo B vamos a tener que está la tensión de la cuerda, que va a ser hacia arriba. Vamos a tener el peso del cuerpo B, que va a ser hacia abajo. Y entonces aquí tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre, y con esto vamos a empezar a estudiar la dinámica del problema. Ahora entonces vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Particularmente nosotros vemos que la primera situación nos dice que la velocidad es 0, y es porque el sistema está en reposo. Así que lo que nosotros sabemos por primera ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas sobre todos los cuerpos que estamos estudiando debe ser 0. Vamos a representar estos vectores de fuerza. En primer lugar, para el cuerpo A vamos a tener que la normal A debido al suelo, este vector es hacia arriba, así que le vamos a llamar normal A, S, J unitario, y eso es porque va hacia arriba. La tensión es hacia la derecha, así que esto va a ser tensión por I unitario. La fuerza de roce va hacia la izquierda, así que esto va a ser menos la fuerza de roce por I unitario. Acuérdense que el sentido hacia la izquierda es menos I unitario. El peso sabemos que va hacia abajo, así que esto sería menos peso A J unitario.
y la reacción que siente debido al cuerpo C, que le vamos a llamar R simplemente. Eso aprovechándonos de que por ley de acción y reacción las magnitudes son las mismas. Así que le vamos a llamar menos RJ unitario porque este vector va hacia abajo. Así que si nosotros reemplazamos esto en la sumatoria de fuerzas, vamos a tener sumatoria de fuerzas es exactamente la suma de todas las fuerzas que acabamos de mencionar, que sería la normal que siente A debido a S, más la tensión, más el peso del cuerpo A, por supuesto, más la reacción y más la fuerza de roce. Todo esto debe ser 0. Así que si hacemos esto y reemplazamos los vectores, aquí nos vamos a encontrar con normal A, SJ, más tensión y unitario, menos la fuerza de roce y unitario, menos el peso A, J unitario, y menos R, que es la reacción, J unitario igual a 0. Y entonces de aquí vamos a encontrar dos ecuaciones de movimiento. Una asociada al eje X, que tiene que ver con todos los I unitarios, y eso se va a traducir en la ecuación tensión menos fuerza de roce igual a 0. Lo que se desprende de este diagrama de cuerpo libre para el eje Y va a ser normal A debido al suelo, menos el peso A, y menos la fuerza de contacto que siente debido al cuerpo C igual a 0. Y esto sería lo que se desprende del primer diagrama de cuerpo libre. Si repetimos el proceso con los otros dos diagramas de cuerpo libre, vamos a tener algo así como la tensión, esto va a ser tensión J unitario porque va hacia arriba, el peso B va a ser hacia abajo, va a ser menos peso BJ. Para el diagrama de cuerpo libre del cuerpo C va a ser reacción C, A, esto va hacia arriba, así que sería R por J unitario, y el peso C va a ser menos peso C J unitario. Nuevamente, entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, vamos a encontrarnos con que estos suman 0 en ambos casos. Para el diagrama de cuerpo libre B tenemos tensión J, ya voy a reemplazar, menos el peso B J unitario, así que la ecuación de movimiento que se desprende acá, que va a ser solamente en el eje Y, dado que en el eje X no tenemos nada, va a ser tensión menos peso B es igual a 0. Haciendo lo mismo con el tercer diagrama de cuerpo libre, vamos a tener que la suma debe ser 0, nuevamente porque el sistema está en reposo. Aquí nos va a quedar reacción, que le habíamos llamado RJ unitario, menos el peso C J unitario, todo debe sumar 0, y entonces la ecuación de movimiento que se desprende acá va a ser R menos el peso C igual a 0. Ahora que ya tenemos las ecuaciones de movimiento, no nos debemos olvidar que existe una relación entre la fuerza de roce y la fuerza normal, que en este caso va a ser la normal A debido al suelo. Y esa relación es que la magnitud de esa fuerza de roce que ejerce el suelo sobre el cuerpo A va a ser el coeficiente de roce por la magnitud de la fuerza normal que ya habíamos dicho que es la normal del suelo sobre el cuerpo A. Y entonces con esto podemos elaborar un plan para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Porque ¿cuál es la información que nosotros tenemos? Nosotros conocemos las masas y por lo tanto vamos a conocer los pesos. Tendríamos esto por acá y también conocemos el coeficiente de roce que aparece en este término. Y entonces nuestro primer paso va a ser de la ecuación 3 vamos a encontrar la fuerza tensión. Nuestro segundo paso, si nosotros conocemos la tensión, va a ser encontrar, usando la ecuación 1, la magnitud de la fuerza de roce. Tercer paso, si ahora nosotros conocemos esa fuerza de roce, podemos ocupar la ecuación 5 para encontrar la fuerza normal debido a la superficie. Si ahora nosotros conocemos esa fuerza, podemos encontrar, usando la ecuación 2, nuestro paso D, entonces usando la ecuación 2, va a ser encontrar la fuerza de contacto entre A y C. Y por último, si nosotros conocemos esa fuerza de contacto, vamos a poder
encontrar el peso usando la ecuación 4. Así que ya tenemos el orden de las ecuaciones y simplemente vamos a ejecutar nuestro plan. Ahora pongamos en acción nuestro plan usando los valores que nosotros sabemos. Dijimos que usando la ecuación 3, nuestro primer paso es usar la ecuación 3, que es esto, tensión menos el peso B igual a 0. Pero resulta que tenemos la masa, que son 5 kilogramos, y no se olviden que la fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad, que estamos contando por 10. Así que esto va a ser aproximadamente 50 newton. Y por lo tanto rápidamente encontramos que la tensión es 50 newton. Ahora, segundo paso es encontrar la fuerza de roce usando la ecuación 1. Así que vamos a la ecuación 1 y tenemos que esa tensión son 50 newton menos la fuerza de roce, y rápidamente encontramos que la fuerza de roce tiene un valor de 50 newton. Tercer paso. Según nuestro plan, vamos a encontrar de la ecuación 5 la magnitud de la fuerza de contacto entre A y la superficie. O sea, si nosotros reemplazamos, tendríamos la fuerza de roce, que son 50 newton, es igual al coeficiente de roce, que es 0,2, por la normal que siente A debido a la superficie. Así que si despejamos, vamos a tener que la normal que siente A debido a la superficie es de 50 dividido 0,2, y eso nos da 250 newton. Vamos a poner todo esto entonces, 50 entre 0,2, y esto es 250 newton. Ahora que ya conocemos esa fuerza normal, vamos a la parte D de nuestro plan, que es usando la ecuación 2, encontrar el valor de la fuerza de contacto entre A y C, y de ahí encontramos rápidamente que la reacción es la normal A debido a S menos el peso A. Nuevamente, el peso A nosotros sabemos que es la masa por la aceleración de gravedad, que serían en este caso 100 newton. Así que esto nos va a quedar 250 newton menos los 100 newton, que es el peso del cuerpo A. Y aquí tendríamos que esto es 150 newton. Y por último vamos a la parte E de nuestro plan, que es usando la ecuación 4, vamos a darnos cuenta que R es igual al peso C. Y entonces, como acabamos de calcular que R son 150 newton, con esto podemos encontrar el peso C, que son esos 150 newton. Sin embargo, la pregunta es encontrar la masa mínima de C, que evitará que evite el movimiento. Evitará que el cuerpo esté en movimiento. Y entonces el peso C, como son 150 newton, y esto es la masa del cuerpo C por la aceleración de gravedad que estamos contando por 10 metros por segundo cuadrado, esto nos permite despejar la masa del cuerpo C, que van a ser algo así como 15 kilogramos, que sería la respuesta que nosotros estamos buscando para este problema. Ahora nos falta la segunda parte, que es calcular la aceleración del sistema si A es liberado de este. Veamos ahora cómo nos cambia el sistema si nosotros sacamos el cuerpo C de este. Lo que nosotros veríamos es que el cuerpo A sigue sintiendo la fuerza de contacto debido al suelo, que le llamábamos normal, la fuerza peso, la tensión de la cuerda y también la fuerza de roce. Ahora, ¿cuáles son los mayores cambios? Nosotros ya nos vamos a considerar la fuerza de reacción debido al cuerpo C que iba hacia abajo, y el otro cambio importante es que el sistema en principio debe acelerar, que vamos a suponer que va a ser hacia la derecha. Si nosotros hacemos lo mismo para el caso del cuerpo B, en realidad no vamos a ver mayores cambios, eso porque C solamente interactuaba con el cuerpo A, así que las fuerzas siguen siendo las mismas, y la única diferencia es que vamos a tener un vector de aceleración hacia abajo. ¿Eso en qué cambia nuestro sistema de ecuaciones? Básicamente, si nosotros hacemos la suma de fuerzas como hicimos anteriormente, nos van a quedar nuevas ecuaciones. Vamos a tener tensión menos fuerza de roce igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. La segunda ecuación va a ser la normal que siente el cuerpo A debido al suelo menos el peso A. Nuevamente van a ser 0. Para el otro cuerpo tendríamos tensión menos el peso B
igual a menos la masa por aceleración. Esto recuerden que es porque el cuerpo B va a bajar. Y 4, no nos olvidemos de la relación que hay entre la fuerza de roce y la fuerza normal, que va a ser el coeficiente de roce por la normal A debido al suelo. Así que, ¿cómo va a ser nuestro plan de trabajo? El plan debe ser más o menos así. Siguiendo la misma idea, nosotros ahora conocemos las masas, conocemos los pesos al igual que antes, y salvo que ahora no conocemos la aceleración. Entonces, ¿cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Primero podemos ver de la ecuación 2 que podemos encontrar el valor de la normal que siente el cuerpo A debido al suelo. Ahora que ya conocemos esto, podemos calcular de la ecuación 4 la fuerza de roce. Perdón. B, y ahora sí, de la ecuación 4 la fuerza de roce. Si nosotros conocemos la fuerza de roce, vamos a ver que la ecuación 1 y 3 es un sistema de 2 por 2, porque tenemos tensión y aceleración, así que combinando las ecuaciones 1 y 3, debiéramos encontrar la tensión y aceleración, y particularmente vamos a despejar la aceleración. Ahora vamos a trabajar en ese plan. Ok, ahora pondremos en acción nuestro plan y vamos a calcular de la ecuación 2 el valor de la fuerza normal. Y entonces tendríamos que la normal que siente el cuerpo A debido a la superficie es igual al peso A. Y como ya habíamos calculado previamente, estos son 100 newton. El segundo paso es usar la ecuación 4 para calcular la fuerza de roce, porque nosotros sabemos que la fuerza de roce es el coeficiente de roce, que en este caso es 0,2, por el valor de la normal que acabamos de encontrar, que son 100 newton. O sea, esto nos va a dar 20 newton. Y ahora, si nosotros reemplazamos en las ecuaciones 1 y 3, vamos a tener tensión menos la fuerza de roce, que son 20 newton, es igual a la masa del cuerpo A, que son 10 kilogramos, por la aceleración. Eso sería la ecuación 1. Y la ecuación 3 nos va a quedar tensión menos el peso B, que son 50 newton, igual a menos la masa del cuerpo B por la aceleración. ¿Cómo resolvemos este sistema? Yo por lo menos recomiendo, en este caso, restar las dos ecuaciones. Voy a hacer 1 menos 3. Aunque si ustedes quieren tomar otro camino, es totalmente equivalente, debido a que este es un sistema de ecuaciones lineales que da lo mismo la forma en que ustedes lo calculen mientras respondan a las leyes de la matemática. Así que voy a restar estas dos ecuaciones. Voy a tener la primera ecuación, que sería esta, y la segunda ecuación, si le cambio el signo, nos va a quedar menos t más 50 igual a más 5 por a. Así que si nosotros hacemos todo esto, nos va a quedar que las tensiones se eliminan. Nos queda aquí un 30 igual a un 15 veces la aceleración, y por lo tanto la aceleración va a ser de 30 entre 15, y eso es 2 metros por segundo al cuadrado. Y con eso ya respondemos la segunda parte de nuestro problema. Y bueno, chicos, espero que la resolución del problema les haya sido de ayuda, y también les quiero dejar una pregunta de la que espero su respuesta en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál será el mínimo valor de la masa m sub c que mantiene el sistema en reposo si el coeficiente de roce del cuerpo A y la superficie es de 0,3? Eso, chicos, cualquier cosa me pueden escribir, nos estamos viendo. Chau, 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 chau.